Mi nombre es Ilaiche Vance. Tengo 70 años y, de esos, durante 38 mi hija Nia fue el absoluto centro de mi mundo. Construí mi vida alrededor de su sonrisa. Anoche, estaba en mi sala, sosteniendo un billete de lotería valorado en $125 millones, un billete que yo mismo había comprado. Ella y su marido miraron los números ganadores, luego me miraron a mí y me echaron de mi propia casa, bajo la lluvia torrencial. Ellos creyeron que lo tenían todo. Pero mientras permanecía de pie en la acera mojada, con el frío calándome los huesos, sonreí. Habían olvidado leer la letra pequeña al reverso del billete. Y esa letra pequeña estaba a punto de costarles todo. Antes de contarte lo que ocurrió después, déjame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Quiero ver hasta dónde llega mi relato. Y no olvides dar like y suscribirte si también crees que una promesa es lo más valioso que puede poseer un hombre. El aire en la sala estaba cargado con el olor de papeles viejos, telas gastadas y el dulce aroma tenue de las gardenias que mi difunta esposa, Loretta, solía cultivar en la ventana. Era un silencio cómodo, el que se asienta en una casa después de décadas. Yo estaba sentado en mi butaca, esa con la marca permanente perfectamente adaptada a mi espalda, el cuero gastado tan familiar como mi propia piel. En la televisión, la voz del presentador del Powerball sonaba artificialmente alegre, un tono pulido que no pertenecía a nuestro mundo tranquilo. Nia estaba al borde del sofá, el cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. En sus manos apretaba aquel pequeño papel como si fuese una reliquia sagrada. Su marido, Derek, de pie tras ella, tenía una mano en su hombro, los nudillos blancos. Su mirada estaba fija en la pantalla, con ese mismo hambre voraz que yo ya le había visto antes, generalmente cuando deseaba un coche nuevo o un reloj caro que no podía pagar. El presentador cantó el primer número, 23. La respiración de Nia se entrecortó. Una sonrisa leve se dibujó en mis labios. Era el cumpleaños de Loretta. El segundo número, 8, el mes en que nos casamos. Una confianza tranquila empezó a crecer en mi pecho. La mano de Derek se aferró aún más fuerte al hombro de Nia. El tercer y cuarto número salieron enseguida, 16. 41. Mi hija soltó un pequeño jadeo ahogado. Sus ojos iban del billete a la pantalla y de la pantalla al billete. La sala entera quedó en un silencio absoluto. Hasta el viejo reloj de pie del pasillo parecía contener el aliento. Entonces llegó la última bola blanca, 52, una coincidencia perfecta. Una ola de incredulidad se extendió tan espesa que se podía sentir. Nadie se movió durante un instante. Y luego el presentador anunció el número rojo del Powerball, 6. Nia bajó la mirada al billete. Su rostro era una máscara de puro shock. Lentamente levantó los ojos hacia mí. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, y de repente la represa se rompió. Un grito, no de miedo, sino de triunfo absoluto y desgarrador, salió de su garganta. Derek rugió levantando el puño al aire. Se derrumbaron en los brazos del otro, riendo y gritando, el sonido rebotando contra las paredes de aquella pequeña casa. $125 millones. Sentí una oleada de alivio tan profunda que casi me dobló las rodillas. No pensaba en mansiones ni en coches de lujo. Pensaba en que por fin podríamos reparar la gotera del techo. Pensaba en que Nia al fin podría pagar sus préstamos estudiantiles y la montaña de deudas de tarjeta de crédito que Derek había acumulado. Pensaba en que mi hija, mi niña, por fin estaría libre de preocupaciones. Una sonrisa genuina se extendió por mi rostro. Había cumplido mi promesa a Loretta. Nuestra niña iba a estar bien. Pero entonces, la risa se detuvo. No se apagó poco a poco, se cortó en seco, como si alguien hubiese apagado un interruptor. Alcé la vista. Sus rostros habían cambiado. La alegría se había esfumado, sustituida por algo más, algo frío, calculador. Derek me miró, y su sonrisa ya no era de celebración. Era una mueca de desprecio. Dio un paso al frente, alejándose de Nia, como si formaran ahora un nuevo equipo, un equipo de dos. Él habló primero, con ese tono condescendiente que yo ya había aprendido a detestar. Bueno, Ilaiche, dijo, alargando mi nombre. Parece que ya no vamos a necesitar tus cheques de la seguridad social.
Las palabras me golpearon como un puñetazo. Durante los últimos 2 años, desde que me jubilé de la acería, aquel pequeño cheque mensual había sido la diferencia entre que ellos mantuvieran las luces encendidas o se quedaran atrás en las cuentas. Lo había entregado sin pensarlo 2 veces, cada mes. Miré a Nia, esperando que lo reprendiera, que me defendiera. Pero ella no dijo nada. Sus ojos eran duros como piedras pulidas. Papá, empezó, tras una mirada afilada de Derek. Necesitamos el espacio. Vamos a tener visitas importantes ahora. ¿Asesores financieros? ¿Abogados? Es hora de que encuentres tu propio lugar. Sus palabras flotaron en el aire, irreales, monstruosas. Mi propio lugar. Miré las fotos descoloridas sobre la repisa, yo y Loretta el día de nuestra boda. Nia de bebé, sonriendo en mis brazos. Mi propio lugar, repetí, con la voz rota por la incredulidad. Nia, esta es mi casa. La casa que construí con tu madre. Los suelos que pusimos con nuestras propias manos. Derek soltó una carcajada corta y desagradable, cargada de puro desprecio. Ya no, viejo. Su sonrisa era venenosa. Firmaste la escritura a nombre de Nia el año pasado cuando tuviste aquel susto de salud. ¿Lo recuerdas? El abogado te dijo que era mala idea, pero insististe. Legalmente, ahora es nuestra casa. El recuerdo me golpeó con brutalidad. La oficina estéril del abogado, el bolígrafo temblando en mi mano después de que el corazón me diera un aviso. Nia llorando, diciéndome que era solo una formalidad, una manera de ahorrarle trámites si algo me pasaba. Que sería más fácil, dijo. Y yo le creí. Firmé el trabajo de toda una vida por amor, y ahora usaban ese amor como un arma. El shock era tan profundo que ni siquiera pude responder. La miraba, buscando en su rostro algún rastro de la niña que crié. La niña que se quedaba dormida sobre mi pecho escuchando viejos discos de jazz. Pero no encontré nada. Derek actuó con eficiencia brutal. Entró en mi dormitorio y volvió enseguida con mi viejo bolso de lona de pescar. Lo arrojó a mis pies. Dentro había unas camisas, un pantalón gastado y mi neceser. Aquí tienes tus cosas, dijo, con voz seca y definitiva. Ya no necesitamos tus migajas. Lárgate. Me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi bíceps. Yo estaba tan aturdido que no ofrecí resistencia. Me arrastró hasta la puerta principal. La última vez que miré a Nia, ella evitó mi mirada. Se quedó mirando fijamente el papel pintado de la pared, la mandíbula apretada, como si ese patrón floral ocultara los secretos del universo. Mi hija era una cobarde. La puerta se abrió y el aire húmedo y helado de la noche entró de golpe. Derek me empujó al porche y cerró la puerta de un portazo. El clic seco del cerrojo resonó como una sentencia. Un sonido de absoluta finalización. Un antes y un después. Me quedé bajo la luz amarilla del porche, con la bolsa a mis pies. Una llovizna fina comenzó a caer, fría y persistente, calando mi delgado suéter. No me moví. No podía. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente giraba sin cesar, repitiendo los últimos 10 minutos, tratando de encontrar sentido a aquel desastre. Inútil. El sentido se había marchado junto con el amor y la lealtad. A través de la ventana los vi moverse excitados, ya hablando por teléfono, gesticulando, planeando su nueva vida sobre las ruinas de la mía. La lluvia fría trajo consigo los fantasmas del pasado. Vi el rostro de Loretta, pálido y cansado, en la almohada del hospital, su mano frágil entre las mías. «Prométeme, Ellie», susurró, apenas audible entre los pitidos de las máquinas. «Cuida siempre de nuestra niña». Apreté su mano y asentí, demasiado ahogado por el dolor para hablar. «Lo prometo», murmuré. «Lo prometo». Me vi en la acería, el calor del horno abrasándome la piel, el sudor quemando mis ojos. Me vi en mi segundo trabajo, empujando la fregona a las 2 de la mañana por pasillos interminables, la espalda gritando de dolor. Todo, cada hora agotadora, fue por la matrícula universitaria de Nia, para darle una vida mejor que la mía. Recordé con un nudo en la garganta el día que vendí mi colección de discos de John Coltrane. Eran mi único lujo, mi conexión con un yo más joven y libre.
Los vendí por una fracción de su valor para pagar una deuda de juego de Derek, una única vez, juró él. Lo hice para que Nia no sufriera, para que su mundo siguiera en pie. Cada recuerdo era una nueva puñalada de traición. Cada sacrificio, cada acto de amor había sido retorcido y usado para llevarme a este momento. Yo, de pie bajo la lluvia, expulsado de mi hogar, desechado como basura. El dolor era tan pesado que apenas podía respirar. Una lágrima caliente al fin se escapó, trazando un surco en mi mejilla. Pero algo cambió. La lluvia fría ya no era solo miseria. Era claridad. Lavaba la niebla del shock y la pena. Y en su lugar se formó una resolución dura, helada. Ellos creían que yo era un viejo débil, un relicto fácil de desechar. Habían olvidado quién era. Yo era Ilaiche Vance. Había trabajado 40 años en una acería, convirtiendo mineral inútil en algo fuerte e irrompible. Había soportado capataces, pagado deudas y enterrado al amor de mi vida. Era un sobreviviente. Y era un hombre que cumplía sus promesas. Mi promesa a Loretta era cuidar de nuestra hija. Y entendí, de pie bajo aquel aguacero, que a veces cuidar de alguien no significa protegerlo del mundo, sino proteger al mundo de esa persona. Significa darle una lección tan dura y tan profunda que moldee su alma para siempre. Enderecé mi espalda, olvidando por un momento el dolor en mis articulaciones. Ya no estaba de duelo. Estaba planeando. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi viejo teléfono plegable. Ignoré las llamadas perdidas de mi hermana y el mensaje del médico. Deslicé el pulgar por mi corta lista de contactos, con calma y decisión. Pasé de largo el nombre de Nia sin detenerme. Me detuve en un nombre que ella ni siquiera sabía que existía. Marcus, mi amigo más viejo, mi hermano de la acería. Presioné el botón de llamada. La pequeña pantalla se iluminó, bañando mi rostro con un resplandor azul pálido. Un rostro que ya no estaba marcado por la pena. Era el rostro de un hombre al que acababan de entregarle un nuevo propósito. El teléfono empezó a sonar. 3 timbrazos, cada uno agudo y penetrante, mezclándose con el golpeteo constante de la lluvia contra el pavimento. Había dejado atrás la casa, dándole la espalda a la cálida luz amarilla que se filtraba por sus ventanas. Ahora era solo una silueta en la oscuridad, de pie bajo el toldo de una vieja tienda de la esquina, cerrada hacía años, con el olor a cemento húmedo impregnando el aire. Al cuarto timbrazo, una voz familiar, áspera como la grava pero firme como una roca, respondió. —¿Eli? ¿Estás bien? Es tarde. Era Marcus. Mi voz salió grave, contenida, pese a la tormenta que rugía dentro de mí. Marcus, soy Ilaiche. Tenemos un problema. Los números salieron. Un silencio incrédulo se extendió al otro lado de la línea. Podía imaginarlo en su butaca, la que olía a tabaco de pipa y aceite de motor, frunciendo el ceño sin entender del todo. ¿Salieron? ¿Quieres decir los números? Todos. Confirmé con voz plana. Todos. El Powerball. 125 millones. Un silbido bajo atravesó el auricular, seguido de un grito de alegría. Maldita sea, Eli. Lo logramos. 15 años. Por fin lo logramos. Tengo que llamar a los muchachos. Su entusiasmo fue un recordatorio doloroso de la alegría que yo mismo había sentido apenas una hora antes. Lo dejé disfrutar de su momento antes de cortarlo en seco. Marcus, dije, atravesando su celebración. Hay un problema. Uno grande. Nia y Derek me echaron. Están intentando quedarse con todo el premio. La alegría de su voz se desvaneció al instante, sustituida por un silencio frío y peligroso. Le conté todo. El anuncio en la tele, el cambio en sus miradas, la escritura de la casa, la bolsa arrojada a mis pies. No adorné, no dramaticé, solo expuse los hechos, uno tras otro, brutales. Al terminar, el único sonido era la estática de la línea y la lluvia golpeando el techo de chapa sobre mi cabeza. Marcus había sido el primer hombre que conocí en la acería, hacía 45 años. Empezamos el mismo turno, dos jóvenes con más músculo que cabeza, intentando forjar una vida a base de fuego y hierro. Habíamos compartido huelgas, despidos, accidentes, también las bodas de nuestros hijos y los funerales de nuestras esposas.
Nuestra amistad no estaba hecha de palabras bonitas. Se forjó en el calor del horno, en la certeza de que siempre cuidabas la espalda del que trabajaba a tu lado. Esa confianza compartida era la base de nuestra hermandad de turno. Todo había comenzado hace 15 años, poco antes de retirarnos. 12 de nosotros, todos veteranos del turno nocturno, decidimos aportar dinero para jugar al Powerball. Más que esperanza, era un ritual. $2 a la semana por cabeza. Firmamos un acuerdo formal, un documento sencillo redactado por el sobrino de uno de los muchachos, y lo legalizamos ante notario. Me nombraron fideicomisario, el encargado de comprar los boletos y manejar la pequeña cuenta bancaria que abrimos. Era un pacto, una extensión del lazo que habíamos forjado tras décadas de sudor y acero. Nos habíamos confiado la vida en la acería, confiar un par de $1 a la semana era fácil. Finalmente, Marcus habló. Su voz carecía ya de toda calidez. Era fría, dura como el acero. Ese muchacho, Derek, nunca me gustó. Siempre tuvo ojos de serpiente. Pero Nia, la hija de Loretta, no lo puedo creer. Hizo una pausa, respirando hondo, estudiando cada palabra. Eligieron a los viejos equivocados para meterse con ellos, Eli. Creen que somos solo un montón de jubilados acabados. Olvidan lo que solíamos hacer. Pasamos la vida tomando presión y fuego y transformándolo en algo capaz de levantar ciudades. Un destello de calor volvió a mi pecho. Ya no estaba solo bajo la lluvia. ¿Qué hacemos, Marcus? Lo primero, dijo, ahora con tono firme, casi militar, vienes a mi casa. Pondré una cafetera. Segundo, no llamamos a Nia. No llamamos a Derek. No decimos ni una palabra. Dejamos que crean que ganaron. Y tercero, mañana vas a hacer una llamada más. No a ellos, ni a la lotería. Llamarás a Manny Carter. El nombre me sonaba vagamente. ¿Quién? La nieta de James Carter, explicó Marcus. James, ¿recuerdas? Otro de la hermandad, el que manejaba las grúas. Su nieta es abogada. Y no de esos que salen en vallas publicitarias. Es de verdad. Le dicen tiburón. Y un tiburón es justo lo que necesitamos cuando hay sangre en el agua. Yo te paso su número. Ahora duerme, Eli. El trabajo apenas comienza. Al día siguiente, me encontré en un mundo que parecía estar a millones de kilómetros de mi sala de estar. La oficina de Manny Carter estaba en el centro, en una torre de vidrio que rozaba el cielo. El vestíbulo era mármol y cromo pulido, roto solo por el repiqueteo de tacones caros. Su despacho no era lo que imaginaba. Nada de libros polvorientos. Solo un gran escritorio de caoba, 2 sillas de cuero negro y una ventana inmensa con vista panorámica de la ciudad. Manny Carter era un torbellino. No debía ser mucho mayor que Nia, pero se movía con una autoridad absoluta. Traje azul oscuro impecable, el cabello recogido en un moño severo. Su apretón de manos fue firme, su andar ágil y preciso. Lo que más me impactó fueron sus ojos, oscuros, inteligentes, atentos a todo. No ofreció condolencias ni gastó tiempo en cortesías. Señaló la silla frente a su escritorio. Señor Vance, Marcus Carter me contó lo básico. Ahora cuénteme todo. Desde el principio. Sin omitir un detalle. Y así lo hice. Relaté la historia de nuevo, pero bajo su mirada penetrante ya no era un desahogo cargado de emoción, sino una secuencia de hechos, una colección de pruebas. Le hablé de la hermandad del turno, del acuerdo notariado, de la cuenta bancaria, de la escritura de mi casa, de las palabras exactas de Derek al echarme. Ella escuchó sin interrumpir, las manos entrelazadas bajo el mentón. No tomó una sola nota, pero yo sabía que memorizaba cada palabra. Al terminar, se quedó en silencio, mirando por la ventana a la ciudad. Finalmente se giró. Y por primera vez vi en sus ojos algo más allá del profesionalismo, una ira fría y contenida. Señor Vance, dijo con voz serena y precisa, lo que hicieron su hija y su esposo es moralmente repugnante. Una traición tan vil que la ley ni siquiera tiene palabras para describirla. Hizo una pausa, dejando que la frase flotara. Pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que sus acciones también son un desastre legal para ellos.
Nos han entregado un regalo. Se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. La avaricia vuelve estúpida a la gente, señor Vance. Y su yerno, en particular, suena excepcionalmente estúpido. Ellos creen que tener el billete lo es todo. Están equivocados. El billete es solo un recibo. La verdadera prueba de propiedad es el rastro, el acuerdo, el patrón de conducta. Y usted tiene todo eso. Una chispa de esperanza, la primera en casi 24 horas, comenzó a encenderse en mi pecho. Entonces, ¿podemos luchar? Una sonrisa fina y afilada cruzó sus labios. ¿Luchar? No, señor Vance. No vamos a luchar. Vamos a dejar que caminen directo a una jaula legal perfectamente construida y luego cerraremos la puerta detrás de ellos. Me expuso la estrategia con una simplicidad elegante. De momento no hacemos nada. No los contactamos. No alertamos a la comisión de lotería todavía. Dejamos que se exhiban, que contraten abogados, asesores, que anuncien su victoria. Que gasten dinero que no tienen. Cada entrevista arrogante, cada coche de lujo comprado a crédito, será un barrotes más en la jaula que ellos mismos están construyendo. Se levantó y miró la ciudad por la ventana. Han incurrido en lo que podría considerarse conspiración para cometer fraude. Han ejercido influencia indebida para adueñarse de un bien, su casa. Y están intentando estafar a otros 11 hombres de su parte legítima. Cuando llegue el momento, presentaremos pruebas no a ellos, sino directamente a la Comisión Estatal de Lotería. Congelaremos el billete. Y después, seremos nosotros quienes dictemos las condiciones de su rendición. Giró hacia mí, los ojos ardiendo con inteligencia feroz. Así que, por ahora, señor Vance, váyase a casa de Marcus. Descanse. Mi equipo reunirá pruebas, el acuerdo notariado, los estados de la cuenta conjunta, las cámaras de seguridad de la tienda donde compró el boleto. Déjelos que celebren. Cuanto más grande sea la fiesta, más dura será la caída. Me puse en pie, sintiéndome más alto que en años. El peso sobre mis hombros no había desaparecido, pero ya no lo cargaba solo. Tenía detrás a 11 hermanos de acero y a un tiburón dispuesto a luchar por nosotros. Gracias, señorita Carter. Aún no hemos terminado, señor Vance, respondió, con esa sonrisa fina regresando. Pero lo haremos. Al salir de su oficina, sentí los primeros rayos de un nuevo amanecer. La tormenta estaba lejos de terminar, pero ahora veía el camino para atravesarla. Mientras yo dormía en la calma de la habitación de invitados de Marcus, el mundo de mi hija y su esposo se volvía más ruidoso, vulgar y público. Ammani tenía razón, la avaricia no solo los volvió estúpidos, los volvió escandalosos. Nia, que siempre había sido discreta, de repente se había convertido en un personaje de redes sociales. Sus páginas, antes llenas de flores de nuestro jardín y alguna que otra selfie, explotaron en una avalancha de excesos nauseabundos. El día después de echarme subió la primera foto, ella y Derek frente a mi casa, con copas de champán y un pie de foto que decía, «Brindemos por nuestra nueva vida. Se vienen cosas grandes. Nuestra casa». La llamaron suya, sin un ápice de vergüenza. Un nudo de furia helada se me apretó en el estómago, pero recordé las palabras de Ammani. Solo miré. Al día siguiente, apareció la foto de un convertible rojo cereza. El coche del que Derek llevaba años hablando. Un juguete ostentoso e inútil. Apoyado en él, con gafas de sol y una sonrisa soberbia. Nia en el asiento del conductor, lanzando un beso a la cámara. Pie de foto, lo viejo se va, llega lo nuevo. Almohadilla bendecidos, almohadilla ganadores de la lotería. Era como ver un accidente a cámara lenta. Estaban documentando su propia caída con hashtags alegres. Había vídeos recorriendo una mansión vacía y monstruosa, hablando de la sala de cine y la bodega que iban a construir. Fotos en restaurantes imposibles, de esos que Loretta y yo solo mirábamos desde la acera. Nia vestida con ropa de diseñador, su sonrisa cada vez más forzada y artificial. Lo peor fue la fiesta. Una enorme celebración de ganadores de la lotería en mi patio trasero. Ese donde enseñé a Nia a montar en bici. Donde aún florecían las rosas premiadas de Loretta.
Vi las fotos online, publicadas por sus amigos, decenas de desconocidos pisoteando el césped, derramando copas sobre el patio que construí con mis manos. Nia y Derek al centro, levantando vasos, reinando como monarcas sobre un reino de necios. Cada publicación era una puñalada más, pero me obligué a mirar. El equipo de Ammani guardaba cada imagen, cada comentario jactancioso, cada recibo digital. Ellos mismos están escribiendo nuestros argumentos legales, señor Vance, me dijo por teléfono, con voz fría y satisfecha. Solo sea paciente. Y la paciencia era algo que la acería me había enseñado muy bien. Mientras ellos festejaban, Marcus y yo nos pusimos manos a la obra. Nuestra primera parada fue una pequeña sucursal del banco local. En una caja de seguridad polvorienta, cerrada hacía más de 10 años, descansaba el corazón de nuestro caso. La gerente, una joven amable, nos condujo a la bóveda. El aire era fresco, inmóvil. Giré mi llave. Marcus giró la suya. Y la pequeña puerta metálica se abrió. Dentro, un único sobremanila, grueso. Mis manos estaban firmes al sacarlo. Sentí el peso del papel en su interior. El peso de 15 años de confianza. Lo llevamos a una sala privada. Rompí el sello y deslicé el contenido sobre la mesa. Ahí estaba. El acuerdo oficial del Powerball de la Hermandad del Turno. Un documento sencillo, de apenas 3 páginas, mecanografiado en un procesador de texto viejo, pero con cada detalle en su sitio, los nombres de los 12 miembros fundadores, las reglas de la peña, la declaración clara e inequívoca de que todas las ganancias se compartirían por igual. Y al final, 12 firmas, unas pulcras, otras casi un garabato ilegible, todas testimonio de un vínculo forjado en sudor y acero. Junto a cada firma, el sello de un notario público fechado una década atrás. Era perfecto. A prueba de todo. Marcus miró el papel, luego me miró a mí, y una sonrisa lenta y dura se le dibujó en la cara. Esto, dijo, tocando el documento con un dedo grueso, es el martillo. Nuestra siguiente tarea era reunir los clavos. Volvimos a mi nuevo hogar temporal, la casa de Marcus, y nos sentamos en su mesa de cocina. Inicié sesión en el portal en línea de nuestra cuenta bancaria compartida. La llamábamos el Fondo de la Hermandad. La pantalla cobró vida mostrando un historial tan constante y fiable como los hombres que lo habían construido. Durante 15 años, el mismo patrón se repetía. Cada semana, 11 depósitos de $2, y cada semana, una retirada de $24 hecha con la tarjeta de débito que yo guardaba en un compartimento especial de mi cartera. Imprimimos todo, página tras página de una historia meticulosa, inquebrantable. Era un tapiz digital de nuestra lealtad. Resaltamos las transferencias desde la cuenta personal de cada miembro, un rastro claro e innegable que conducía del dinero de 11 hombres directamente al fondo con el que se compró el boleto ganador. Era un trabajo aburrido y metódico, y era hermoso. La verdad escrita en el lenguaje frío y duro de los números. En los extractos no había emoción, y precisamente por eso eran tan poderosos. No admitían discusión. La pieza final del rompecabezas era la más crucial. Necesitábamos probar que nuestro dinero había comprado ese billete. Condujimos hasta la tiendita de la esquina de ELM con la séptima, donde llevaba comprando los boletos cada viernes desde hacía 5 años. La campanilla sobre la puerta sonó al entrar. El dueño, el señor Kim, a quien conocía desde hacía años, levantó la vista del periódico y sonrió. «Y Laiche, qué gusto verte. ¿Vienes por tus números de siempre?» Le devolví la sonrisa. «Hoy no, David. Hoy necesito un favor». Le expliqué la situación en voz baja. No mencioné la cantidad de dinero, solo que había una disputa sobre un boleto que yo había comprado allí. Su expresión amistosa se endureció. Era un pequeño comerciante que entendía el valor de la honestidad y la confianza. «Esta gente nueva», murmuró, negando con la cabeza. «Nada de respeto». Nos condujo a un pequeño y desordenado despacho trasero donde un monitor mostraba una cuadrícula de imágenes en blanco y negro, granuladas, de sus cámaras de seguridad. Rebobinó la grabación hasta la semana anterior. Ahí estaba yo, un viejo levemente encorvado con una chaqueta gastada. Me vi caminar hasta el mostrador, saludar al señor Kim y pasar la tarjeta de débito de la hermandad por la máquina. El ángulo de la cámara era perfecto.
Se veía claramente la tarjeta, la terminal de lotería y el billete saliendo impreso. Me vi tomar el resguardo, doblarlo con cuidado y guardarlo en la cartera. ¿Puedes hacerme una copia de esto, David? Pregunté. Asintió. Por ti, y la hice, lo que sea. Descargó el archivo en una memoria USB y me la entregó. Al salir, apoyó una mano en mi hombro. Espero que recuperes lo que es tuyo, dijo con sinceridad. Hay quienes olvidan de dónde vienen. Ahora lo teníamos todo, el martillo, los clavos y el plano del delito. A la mañana siguiente, Marcus y yo volvimos al centro. Entramos en la pulcra oficina de Amman y Carter con un maletín sencillo. Dentro iban el acuerdo notariado, un grueso fajo de extractos bancarios y la pequeña memoria USB. Extendimos todo sobre su gran escritorio de caoba. Ella examinó cada prueba en silencio. Leyó línea por línea el acuerdo, con la mirada afilada y concentrada. Escaneó los extractos, el dedo siguiendo la interminable columna de depósitos de $2. Por último, insertó la memoria en su portátil y vio el vídeo mudo y granuloso de mi compra del boleto. Cuando terminó, alzó la vista. La máscara fría y profesional había desaparecido. En su lugar había una expresión de satisfacción depredadora. Era la mirada de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Caballeros, dijo con un ronroneo bajo y peligroso, están acabados. Giró la silla y empezó a teclear. Sus dedos volaban sobre el teclado con una velocidad y precisión hipnóticas. Ya no era solo una abogada, era un arma apuntando al objetivo. Durante 10 minutos, el único sonido fue el tiroteo de las teclas. Cuando terminó, imprimió una carta de una sola página. No iba dirigida a Nia ni a Derek, sino al Departamento Legal de la Comisión Estatal de Lotería. Era formal, fría y absolutamente demoledora. Citaba la existencia de un fideicomiso legal, referenciaba la evidencia adjunta de un acuerdo de copropiedad y solicitaba formalmente que cualquier pago asociado al número del boleto ganador quedara congelado de inmediato hasta completar una investigación por reclamaciones fraudulentas. La firmó con un trazo decidido y la selló en un sobre. Se la entregó a un joven paralegal que esperaba junto a la puerta. Envíala por mensajero, ordenó. La quiero en su mesa antes del almuerzo. El joven asintió y se marchó. Ammani se recostó en la silla y nos miró a Marcus y a mí. La trampa, dijo, con una fina sonrisa triunfal, ya está montada. Lo único que falta es que entren en ella. La semana que siguió a nuestra reunión con Amman y Carter fue de las más silenciosas de mi vida. En casa de Marcus caí en una rutina simple. Madrugábamos, tomábamos café en su porche viendo salir el sol y hablábamos de todo y de nada. Viejos tiempos en la acería, nuestras esposas, los achaques de los 70. No hablábamos del dinero. No hacía falta. Era una presencia muda y pesada, una tormenta acumulándose en el horizonte. Solo esperábamos el trueno. De día le ayudaba en el jardín, arrancar malas hierbas, entutorar los tomates. Ese trabajo sencillo y honesto me hacía bien. Mis manos, acostumbradas al acero, encontraban consuelo en la tierra. Por las tardes jugábamos ajedrez, el clic suave de las piezas marcaba un ritmo apacible en la casa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz extraña y frágil, la que hay en el ojo del huracán. Pero paz al fin. No miré más las redes de Nia. Ammani me lo pidió. Su equipo lo vigilaba todo y dijo que era mejor que yo me mantuviera al margen. Así que esperé. Confié en el plan. Confié en aquella mujer aguda e implacable que ahora era la general de nuestro pequeño ejército. La llamada llegó un jueves por la tarde. Yo estaba regando las rosas de Loretta, que había desenterrado con cuidado de mi jardín y replantado en macetas en el porche de Marcus. El teléfono vibró en el bolsillo. Vi el nombre de Amman y Carter y el corazón me dio un pequeño brinco nervioso. Contesté con voz serena. Señor Vance, dijo ella. Podía oírle la sonrisa, afilada como una navaja. El pez ha mordido el anzuelo. Nos contó toda la historia esa misma noche, cuando Marcus y yo volvimos a su despacho. La relató con precisión fría, pero en sus ojos brillaba el placer de la caza. Según Ammani, Nia y Derek por fin habían movido ficha. Contrataron a su propio abogado, un tipo llamativo,
traje barato y sonrisa excesivamente confiada, cuyo nombre supe después, Berry. Habían concertado cita esa misma mañana con la Comisión Estatal de Lotería. Ammani pintó la escena con todo detalle. Nia y Derek llegaron a la sede como reyes en su coronación. Él, con un traje nuevo un punto demasiado ajustado. Ella, con un vestido chillón y gafas enormes que le cubrían media cara. No caminaban, desfilaban, irradiando una arrogancia intocable. Seguro habían practicado sus caras de sorpresa y gratitud frente al espejo durante días, listos para la rueda de prensa y el cheque gigante. En el vestíbulo no los recibió un equipo de prensa, sino una mujer de gesto severo con traje gris sensato que se presentó como directora de asuntos legales de la comisión. No sonrió. Los condujo más allá de la sala de prensa, luminosa y colorida, por un pasillo largo y silencioso, hasta una sala de conferencias sin ventanas. Ammani la llamó la sala de las malas noticias, una caja beige y estéril con una mesa grande y pulida y una docena de sillas incómodas. El aire estaba frío. Dentro los esperaban otras 2 personas, la directora y un hombre que presentó como abogado jefe de la comisión. No había cheque gigante. No había globos. Solo una jarra de agua y un expediente legal grueso y ominoso sobre la mesa. Ammani dijo que se notó el primer destello de confusión en sus caras. Eso no era el recibimiento festivo que habían visto en la tele. Esto olía a seriedad. Se sentaron, con la sonrisa arrogante ya un poco resquebrajada. La directora empezó, con voz plana. Gracias por venir, señor Avance, señor Henderson. Hemos recibido su reclamación preliminar del premio de 125 millones del Powerball. Derek se inclinó al frente, recuperando la mueca segura. Somos nosotros, dijo, hinchando el pecho, listo para empezar el espectáculo. La directora lo miró impasible, abrió el expediente y continuó, sin rastro de disculpa. Por desgracia, no podremos procesar su reclamación en este momento. A las 9 de la mañana de ayer, se presentó una medida cautelar contra este número de boleto. El premio ha quedado oficialmente congelado. El ambiente cambió al instante. El aire chisporroteó con una tensión súbita. Según Ammani, la cara de Nia palideció bajo el maquillaje. La mueca de Derek se desvaneció, reemplazada por una incredulidad boquiabierta. ¿Congelado?, balbuceó, como si la palabra le fuera ajena. ¿Cómo que congelado? Ese es nuestro boleto. Nosotros ganamos. El abogado de la comisión habló por primera vez, con voz seca como el polvo. Según el aviso legal recibido, existe una disputa significativa de propiedad. Se ha presentado una reclamación en nombre de una entidad fiduciaria, citando un acuerdo notariado preexistente sobre la copropiedad del boleto en cuestión. La jerga legal era un arma deliberada, diseñada para confundir y abrumar. Entidad fiduciaria, acuerdo notariado, copropiedad. Conceptos de un mundo que jamás imaginaron. Derek, predeciblemente, empezó a despotricar. ¿Qué entidad? ¿Qué acuerdo? Tonterías. El nombre de mi esposa está en el boleto. Lo tenemos aquí mismo. Se puso a rebuscar la cartera, torpe y nervioso. La directora alzó la mano y lo detuvo en seco. Señor, la posesión del billete no determina por sí sola la propiedad. La reclamación que hemos recibido es sustancial y viene respaldada por extensa documentación. Hasta que se resuelva la disputa, esta comisión no puede ni va a liberar fondos. El pánico ya era total. Nia guardó silencio, retorciéndose las manos en el regazo, los ojos desorbitados. Derek, en cambio, se puso rojo de ira. Empezó a gritar sobre demandas, sobre extorsiones, sobre cómo iban a poseer el estado entero cuando acabara. El abogado de la comisión esperó a que terminara, con expresión de profundo tedio. Cuando Derek se quedó sin combustible, el abogado dijo: «Por supuesto, son libres de iniciar cualquier acción legal que consideren. Les aconsejo hablar con su letrado. Esta reunión ha terminado». Ammani dijo que verlos corriendo para llamar a su abogado, Berry, fue casi cómico. A Derek le temblaban tanto las manos que apenas podía marcar. Puso el teléfono en altavoz, un gesto tan torpe como desesperado. La voz de Berry, engolada y excesivamente confiada, llenó la sala fría y silenciosa. Tras la explicación atropellada de Derek,
Berry se rió. No se preocupen por nada. Esto es la clásica demanda molesta. Algún viejo intentando sacar tajada. Lo quitamos de en medio enseguida. Una extorsión. Les pondremos una reconvención que los hunda. El abogado de la comisión, contó Ammani, alzó una ceja y cruzó una mirada cómplice con la directora. En ese instante supieron exactamente el tipo de aficionados que tenían delante. La llamada terminó. La realidad por fin empezaba a hundirse. Esos 125 millones que ya saboreaban, esa vida que habían empezado a vivir, se les escurría entre los dedos como arena. Ya no eran ganadores de lotería, eran demandados en una batalla legal que ni siquiera entendían. Se programó una reunión formal para la semana siguiente, un cara a cara entre ambas partes, entre su abogado y el nuestro. Miré a Ammani, imperturbable, al rematar su relato. La jaula estaba construida, el cebo había sido mordido y la puerta acababa de cerrarse. El verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. La sala de conferencias estaba en el último piso, una caja de cristal que parecía flotar sobre la ciudad. La mesa era una única losa maciza de madera oscura y pulida, tan brillante que reflejaba el cielo gris como un espejo negro. En nuestro lado estábamos Marcus, Ammani Carter y yo. Marcus, con su mejor traje de domingo, parecía tan sólido e inamovible como una montaña. Ammani era la imagen del poder sereno y contenido, con un único expediente grueso ante ella. Estaba perfectamente quieta, un depredador esperando a que la presa se acercara. Yo sentía una extraña desapego, como si viera una película de mi propia vida. Ya no estaba enojado. La furia se había consumido, dejando atrás una tristeza fría y pesada. Miré mis manos sobre la mesa helada. Eran las manos de un hombre que trabajó toda su vida, encallecidas y llenas de cicatrices. Esas manos habían sostenido a mi esposa, acunado a mi hija y levantado un hogar. Ahora estaban allí para desmontar una mentira. La puerta se abrió y entraron. Su abogado, Berry, iba al frente. Era exactamente como lo había descrito Ammani, un traje barato intentando parecer caro, un reloj de oro un poco demasiado grande y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Rezumaba una confianza falsa, grasienta. Entró pavoneándose, el maletín balanceándose, y nos dedicó un asentimiento condescendiente. Detrás venían Derek y Nia. Derek llevaba el pecho inflado, intentando proyectar indignación justa, pero los ojos le saltaban nerviosos por la sala. No fue capaz de sostenerme la mirada. Y entonces vi a mi hija. El corazón me dio un vuelco doloroso. Se veía pequeña. El vestido lujoso parecía tragársela entera. Tenía la cara pálida. En los ojos, unas sombras de miedo que intentaba ocultar a toda costa. Por un instante fugaz, vi a la niña que corría hacia mí cuando tenía miedo. Luego miró a Derek y la máscara de desafío volvió a encajar en su sitio. Tomaron asiento frente a nosotros. La vasta plancha de madera pulida entre ambos bandos se sentía como un abismo, un cañón tallado por la traición. Berry empezó sin preámbulos, con voz alta y teatral, como si alegara ante un jurado. «Bien, vayamos al grano», dijo, gesticulando con desprecio hacia nosotros. «Mis clientes, Nia Vance y Derek Henderson, son los únicos y legítimos propietarios de un billete ganador del Powerball. Estamos aquí por cortesía para poner fin a esta reclamación ridícula y sin base. Francamente, es embarazoso». Se inclinó hacia adelante y me señaló con un dedo. «Señor Vance, entendemos que pueda sentirse con derecho a participar de la buena fortuna de su hija, pero ese sentimiento no crea una realidad legal. El hecho es simple. El hecho es indiscutible. El nombre de la señorita Vance está en el billete. Ella es la propietaria legal. Fin de la historia». Soltó una risita y añadió con desdén. «¿Y esa, cómo era? ¿Hermandad?». Carcajeó, feo y paternalista. «Es un intento patético y transparente de extorsionar a una hija amorosa. Estamos dispuestos a ofrecerle un pequeño pago único para que esto desaparezca, por pura bondad de mis clientes. Tómelo o nos veremos en los tribunales, donde no solo ganaremos, sino que le demandaremos por acusación maliciosa». Se recostó, con gesto autosuficiente, como si acabara de asestar un golpe mortal. Miró a Nia y a Derek,
que recuperaban bríos con su arenga. Durante todo su discurso, Ammani Carter permaneció inmóvil, las manos sobre el expediente cerrado. Lo dejó hablar, lo dejó construir su propia horca. Cuando por fin calló, ella no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se estirara, que sus palabras arrogantes se pudrieran en el aire. Entonces se movió, lenta, deliberadamente, y abrió el expediente. «Gracias por su evaluación, señor Berry», dijo con voz suave, con un filo de acero helado. «Ahora permita que le presente la realidad legal». Deslizó un documento al otro lado de la mesa. El acuerdo original notariado de la Hermandad del Turno. Esto, alzando apenas la voz para dominar la sala, es un acuerdo de asociación legalmente vinculante, firmado y notariado hace 10 años por 12 personas. Establece un fideicomiso formal, aunque no incorporado. Declara explícitamente que cualquier premio de lotería comprado con fondos del fideicomiso es propiedad colectiva de los 12 miembros y se reparte por igual. Berry lo tomó. Su expresión confiada empezó a resquebrajarse al ver las firmas y el sello notarial. Derek se inclinó por encima de su hombro, escaneando la página. El color se le iba de la cara a cada línea. Ammani siguió, implacable. El billete en cuestión no fue comprado por un particular. Lo compró el señor Vance en su calidad de fiduciario designado de esta entidad. Por lo tanto, el billete no pertenece a una persona, pertenece al fideicomiso. El nombre de su clienta en el anverso del billete es irrelevante frente a un documento notariado previo que acredita la copropiedad. Ella solo lo sostenía en nombre del fideicomiso. La palidez de Derek se acentuó. Miró a Anya, que contemplaba el documento como si fuese una serpiente venenosa. La confianza se desmoronaba, sustituida por el primer susurro helado de la duda. Ammani no les dio respiro. Deslizó una segunda pila de papeles, mucho más gruesa. «Esto», dijo, aún más fría, «es el historial bancario completo de la cuenta del fideicomiso durante 15 años. Como verán, muestra un patrón claro e ininterrumpido, depósitos semanales de 11 miembros y una retirada semanal correspondiente para comprar los boletos». Luego giró su portátil hacia ellos. Hizo clic y apareció el vídeo en blanco y negro de la tienda del señor Kim. Yo en el mostrador, la tarjeta de débito de la hermandad deslizándose por la máquina, el billete ganador saliendo impreso. «Y esto», añadió Ammani, «es prueba en vídeo de que los fondos del fideicomiso se usaron para comprar ese billete en el lugar y hora exactos. Lo que tienen aquí, señor Berry, no es una simple disputa de propiedad. Lo que sus clientes han intentado hacer es defraudar a 11 personas de su patrimonio legítimo. Eso es un delito grave». La palabra delito quedó flotando en el aire como humo. Berry, el abogado engominado, se quedó mudo. Abría y cerraba la boca sin emitir sonido. Derek respiraba con dificultad, el rostro una máscara de rabia y pánico, un animal acorralado. Ammani aún no había terminado. Ya había colocado los cimientos legales, ahora venía el golpe final. Más allá del fraude, continuó, con una ira serena y justa, está la cuestión del ánimo y del carácter. Hizo clic en otro archivo. En la pantalla apareció una galería de imágenes, las publicaciones de Nya en redes. Allí estaban, sonriendo frente a mi casa. Derek posando junto al convertible rojo. Fotos de la fiesta ostentosa en mi patio trasero. Capturas de señas entregadas por una mansión, recibos de ropa de diseñador, todo con fechas de los días posteriores a echarme. Mientras los otros miembros de este fideicomiso, dijo Ammani, baja y poderosa, hombres de 70 y 80 años, que viven con pequeñas pensiones tras una vida de trabajo duro, esperaban con paciencia, sus clientes se dieron un festín con dinero que no les pertenecía. Esto no solo demuestra intención de defraudar, señor Berry, demuestra un desprecio profundo y apabullante, un nivel asfixiante de avaricia. El silencio era absoluto. Solo se oía el zumbido leve del ordenador. Nya se quebró. Un sollozo se le escapó. Se cubrió el rostro con las manos, los hombros temblándole. Derek seguía clavado en la pantalla, blanco ceniciento. Las imágenes de su arrogancia lo condenaban. Los argumentos legales habían terminado. Ammani había desarmado su mundo, pieza a pieza. Ahora me tocaba a mí. Me incliné hacia adelante, las manos planas sobre la mesa. Miré directamente a mi hija,
obligándola a bajar las manos y sostenerme la mirada. Tenía el rostro surcado de lágrimas, pero no vi arrepentimiento verdadero, solo miedo. Hablé, y mi voz no fue la de un viejo débil. Fue la de su padre, calma, pesada, con el peso de un corazón roto y una vida de promesas quebradas. «Hija», dije, cortando el aire, «¿llegaste al menos a leer a nombre de quién está este billete de lotería?» Me miró confundida, la respiración atrapada en un sollozo. Está a mi nombre», balbuceó, apenas audible. «Mi nombre está ahí». Negué despacio. La trampa final estaba a punto de cerrarse. «No», dije, suave pero firme. «Leíste tu nombre. No leíste la letra pequeña del reverso. Te cegaron los números del frente y ni siquiera pensaste en darle la vuelta». Saqué de mi cartera una fotocopia del reverso del billete y la deslicé por la mesa. Lo firmé, Nia, en cuanto lo compré. Ahí, en la línea de firma. Todos se inclinaron para mirar, y allí, en mi letra firme y conocida, estaban las palabras, Ilaiche Vance, fiduciario de la Hermandad del Turno. Tu nombre al frente era solo para custodiarlo, Nia, dije, dejando que la tristeza me empapara al fin. Lo puse ahí porque confiaba en ti. Al día siguiente iba a meterlo en la caja de seguridad. Te confié todo. Eso fue todo. El golpe definitivo. No era un argumento legal, era la constatación de mi confianza y de su traición absoluta. El derrumbe fue total. Berry se dejó caer en la silla, ceniciento. Sabía que estaba perdido, sin remedio. Derek golpeó la mesa con el puño, un gesto patético e impotente de quien lo ha perdido todo y sabe que es culpa suya. Y Nia se quedó mirando la fotocopia, mi firma. Un lamento bajo, gutural, le nació de la garganta, el sonido de un alma resquebrajándose. Había estado tan segura de su victoria, tan enredada en su avaricia, que pasó por alto el detalle más simple y fundamental. Tan ocupada planificando su nueva vida que nunca pensó en la vida antigua que destruía. No solo habían perdido el dinero, lo habían perdido todo. Y en aquella sala fría, en lo alto de la ciudad, por fin lo entendieron. La quietud que siguió pesaba más que cualquier ruido, devastación pura y completa. Los sollozos de Nia se volvieron espasmódicos. Encogida sobre la mesa, el vestido caro le quedaba como un disfraz a una muñeca rota. Derek seguía inmóvil, máscara de incredulidad y rabia inútil, intentando taladrar la fotocopia con la mirada. Berry parecía un hombre que acaba de ver un choque en directo. Pálido, sudoroso, por primera vez silencio absoluto. Ammani dejó que el silencio se asentara un minuto entero. Cuando por fin habló, su voz fue clínica, sin un gramo de triunfo. Ya no era un tiburón, era una cirujana preparando la incisión final. Ahora, dijo, cortando la miseria, llegamos al punto de que ocurre a continuación. A mi juicio, sus clientes tienen dos caminos. Les sugiero que escuchen muy atentamente. Cruzó las manos sobre el expediente, la mirada fija en Berry, aunque las palabras eran para Nia y Derek. Opción 1, el camino de la razón. Sus clientes firmarán aquí y ahora un documento legalmente vinculante en el que reconocen la legitimidad de la reclamación de la Hermandad del Turno. Declararán públicamente que todo fue un profundo malentendido. Entregarán formalmente el billete a su legítimo fiduciario, el señor Vance. A cambio de esta cooperación inmediata y total, el fideicomiso no promoverá cargos penales por fraude. El señor Vance recibirá su 12ª parte del premio, lo que haga con ella será solo decisión suya. Hizo una pausa. Era un salvavidas, una vía para escapar del infierno que ellos mismos encendieron. Opción 2, siguió, bajando un tono aún más fría, el camino de la consecuencia. Pueden decidir pelear. Se enfrentarán no a una, sino a 11 demandas civiles por recuperación de activos. Simultáneamente, remitiré todo este expediente a la Fiscalía con recomendación de cargos penales por conspiración para cometer fraude y estafa. Sus compras recientes y extravagantes se presentarán como evidencia de intención. Congelarán sus activos. Es probable que enfrenten cárcel. Y al final, tras honorarios y humillación pública, perderán. Se quedarán sin nada, salvo un antecedente penal y una montaña de deudas. La elección es suya. Berry por fin encontró la voz, en un susurro ronco.
Se inclinó hacia Derek y Nia, urgente y desesperado. Acepten el acuerdo. Por lo que más quieran, acéptenlo. No hay manera de ganar esto. Lo tienen todo. Tienen que aceptar. Derek aún tuvo un último destello de desafío. Se puso en pie de golpe, la cara púrpura de rabia. Me señaló con un dedo tembloroso. Tú hiciste esto, escupió, la voz quebrada. Viejo. No podías dejarnos ser felices. Tenías que arruinarlo. Antes de que respondiera, Marcus se levantó. No dijo una palabra. Era un hombre grande, se irguió a toda su altura, cruzó los brazos y lo fulminó con la mirada. La furia en los ojos de Derek parpadeó y murió, sustituida por un miedo primario. Se desinfló en la silla. Matón al fin y al cabo, como todos los matones, cobarde en el fondo. Todas las miradas se volvieron a Nia. La decisión era suya. Su padre o su futuro, su integridad o su ruina. Alzó la cabeza, el rostro hecho un borrón de maquillaje y lágrimas. Me miró y, por un instante, vi un destello de la hija que conocí, un amago de vergüenza, un brillo de remordimiento. Pero lo devoró enseguida el veneno crudo de su pérdida. Sabía que no tenía salida. Miró a su abogado y asintió apenas, imperceptible. Estaba hecho. Ammani fue implacable. Sacó del expediente un acuerdo de conciliación ya redactado, una confesión y una rendición escritas en un legalés denso e implacable. Lo colocó frente a Nia con un bolígrafo. Firma aquí, ordenó, sin espacio para discutir. Con la mano temblándole tanto que casi no podía sostener el bolígrafo, Nia firmó. Su rúbrica, antes pulcra y segura, era ahora un trazo roto. Derek firmó después, rápido, con un garabato airado. Quedaba el acto final de la rendición. El billete, dijo Ammani, en voz baja. Nia metió la mano en su bolso caro y sacó aquel pequeño trozo de papel, el billete de 125 millones. Se veía tan ordinario, tan insignificante. Había sido un objeto de sueños, luego un arma, ahora mera prueba de su vergüenza. Lo sostuvo un instante y lo empujó sobre la mesa hasta dejarlo frente a mí. No pudo mirarme. Tenía la vista fija en el brillo de la madera. Observé el billete. Luego miré a mi hija. No sentí triunfo ni alegría. Solo una tristeza inmensa, cavernosa. Era una victoria que sabía a funeral. Había recuperado nuestro dinero. Había perdido a mi hija. Tomé el billete y se lo entregué a Ammani, que lo guardó con cuidado en un sobre limpio. Se puso en pie. Aquí termina nuestro asunto, dijo. Enviaremos copia del acuerdo firmado a su abogado. Nosotros nos ocuparemos del resto con la comisión de lotería. Pueden irse. Se levantaron como zombis, movimientos rígidos, mecánicos. Berry prácticamente huyó, ansioso por escapar de la escena de su propia humillación. Derek tiró de Nia hacia la puerta, sin mirar atrás. Justo antes de salir, Nia se detuvo. Me lanzó una mirada por encima del hombro. En sus ojos, una mezcla tóxica de vergüenza, odio y una pregunta desesperada que no se atrevía a pronunciar. No tenía respuesta. Le sostuve la mirada, el rostro hecho pura tristeza. Y se fue. La puerta hizo clic, dejándonos en un silencio hondo y pesado. La historia salió a los pocos días, pero no era la que Nia y Derek habían soñado. Las noticias locales no contaron la fábula de una parejita afortunada, contaron la historia de la hermandad del turno. Pusieron una foto de los 12 frente a la vieja acería, un grupo de hombres canosos y sonrientes con chaquetas de trabajo gastadas. El titular decía, 15 años de amistad dan frutos a obreros jubilados del acero. El artículo celebraba nuestra lealtad, nuestra amistad, nuestra historia compartida. Fue una historia conmovedora que la ciudad abrazó. Fuimos héroes locales durante una semana. ¿Y Nia y Derek? Quedaron reducidos a una sola frase vaga. El premio fue reclamado por el fideicomiso tras una breve disputa de propiedad resuelta amistosamente. No eran villanos. Eran algo peor, una nota al pie. Borrados por completo del relato. Su ansia desesperada de fama les dejó solo oscuridad. El dinero llegó unas semanas después. La cifra que apareció en mi cuenta era apabullante, tan grande que parecía irreal.
No sentí euforia. La miré y sentí una responsabilidad abrumadora. No era un premio. Era una herramienta. Un examen. No compré una casa nueva. No compré un coche de lujo. Seguí en casa de Marcus, durmiendo en su cuarto de invitados, mientras veía a planificadores financieros y abogados. Sabía exactamente qué debía hacer. Aquel dinero estaba manchado por la traición de mi hija, y yo nunca hallaría paz gastándolo en mí. Pero podía usarlo para lavar la mancha. Convertirlo en algo limpio, digno de la mujer cuya memoria más atesoraba. La escena final de mi historia sucedió 6 meses después, en una tarde luminosa. Estaba de pie sobre un pequeño escenario improvisado en un parque de mi viejo barrio. Se congregó una multitud, amigos, vecinos, líderes locales y familias a las que nunca había visto. Detrás de mí, un gran cartel, ceremonia de primera piedra del centro comunitario Loretta Vance. Usé hasta el último centavo de mi parte para crear la Fundación Loretta Vance. Su misión era sencilla, ofrecer a otros las oportunidades que mi propia hija desperdició. Becas para jóvenes sin recursos y ayudas para madres y padres solos que luchan por llegar a fin de mes. Era la única forma que conocía de honrar a mi esposa. El amor de Loretta siempre trató de levantar personas, no de acumular cosas. Me planté en el atril, las manos sobre la madera gastada. Hablé de Loretta, de su bondad, su fortaleza, su fe en la comunidad. Hablé de la importancia de cumplir las promesas. Miré al público, a los rostros esperanzados que ahora la memoria de mi esposa ayudaría, y mis ojos recorrieron la periferia de la gente. Entonces la vi. Nia estaba al fondo, medio oculta bajo la sombra de un roble viejo. Sola. Sin ropa de diseñador, un vestido sencillo. Sin pose arrogante, los hombros caídos bajo un peso hondo. La cara afinada, los ojos llenos de un remordimiento crudo, innegable. Ya no me miraba con odio. Solo observaba, un fantasma ante un banquete que estaba destinada a coorganizar. Nuestros ojos se encontraron. No sonreí. No fruncí el ceño. La ira hacía tiempo que se había ido, dejando solo una pena profunda por la hija que perdí. Sostuve su mirada un largo momento y le di un leve asentimiento, casi invisible. No era perdón. No era una invitación. Era solo un reconocimiento. Estabas ahí, eres parte de esta historia, aunque tu papel sea trágico. La puerta de mi corazón no estaba cerrada del todo. Pero el largo camino de regreso tendría que recorrerlo ella sola. Mantuvo la mirada un segundo más, luego se volvió y se alejó en silencio. Tras los discursos y la primera palada, me quedé un momento junto a la placa grande con la sonrisa de Loretta. El sol me calentaba la espalda. El sonido de los niños jugando en el parque era una música suave. Por fin sentí que la paz se posaba sobre mí, una paz que pensé que no volvería a sentir. Miré el cielo limpio, como si pudiera verla mirándome desde arriba. El dinero puede comprar una casa, susurré al aire, pero jamás construirá un hogar. El legado real no es lo que dejas a la gente, sino lo que construyes dentro de ella. Una brisa movió las hojas del roble. Había cumplido mi promesa. Había cuidado de nuestra niña de la única forma que me quedaba. Y había cuidado de nuestra comunidad. Mi trabajo estaba hecho. Cumplí mi promesa, Loretta, dije, con una última sonrisa tranquila. Ya puedes descansar. Todo este calvario me enseñó algo hondo. El dinero es como un foco. No cambia lo que hay, solo ilumina lo que se escondía en las sombras. Reveló la avaricia en el corazón de mi hija, pero también la lealtad inquebrantable de mis amigos. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en las promesas que cumples y en la comunidad que edificas. El verdadero legado de un hombre no es la fortuna que deja, sino la integridad con la que vive. Y ese es un tesoro que nadie podrá arrebatarte. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Crees que una relación puede repararse tras una traición tan profunda? Te leo en los comentarios.